Buenas tardes. Estamos, creo, ahí ya estamos en vivo. Estamos ya por Facebook Live. Estamos hoy día, esta tarde, con Lucía Jiménez Palenque Clavijo, artista plástica que nació el 17 de noviembre de 1987 en Cochabamba, Bolivia. Formación académica, licenciada en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón. Técnico superior en Artes Plásticas, maestría en Gestión Cultural en la Diversidad de la Universidad Católica Boliviana. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes, Aide, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento. Vamos a comenzar haciéndote algunas preguntas. En principio, ¿no? ¿Cómo comienza tu vida, en tu vida interesarte el arte? ¿En qué momento comienzas a dedicarte al arte, a comenzar en esto que es las artes plásticas? Te cuento que eso es bien curioso porque empiezo a interesarme por el arte sin saber sin saber que era arte. Es decir, desde muy niña siempre me gustó el hecho de poder dibujar, de poder pintar, desde muy pequeña. Entonces, desde que yo tengo memoria, siempre buscaba lápices, colores para rayar en las paredes o en papeles, ir creando, hacer collages. O sea, para mí era algo, una actividad que hacía todos los días, que me gustaba y que prefería hacer antes que las tareas. Wow, qué bueno. ¿Y cuándo inicias tus estudios? ¿En qué A ver, momento dices, voy a estudiar arte? a ver, decido estudiar arte cuando, bueno, un año después de que termino el colegio. En sí, ya en casa ya veían pues que me gustaba mucho pintar, dibujar y bueno, me gustaban las artes plásticas, ¿no? Y alguna vez ya de niña me ofrecieron llevarme a la escuela de artes plásticas a pasar talleres infantiles, pero como yo era muy tímida, de pronto un día me llevan y me llevan en la noche y yo veía puro adultos y decía, ¿yo qué voy a hacer con puro adultos? Entonces me asusté y dije, no voy a ir, decía. Y de pronto de ahí ya me fui interiorizando de la escuela de artes, que era la que había visitado aquella vez, que había cambiado de lugar. Y empecé a buscar y decía, yo quiero estudiar esto, pero no sé si a algunos les pasa, pero cuando alguien decide estudiar arte en nuestro medio, es un poquito complicado que sea la única opción a la que vas a optar, ni bien termines el colegio. De pronto te dicen, ah, ¿quieres estudiar arte? No. En mi caso me dijeron, no, primero tienes que entrar a la universidad. Ah, Entonces, de esa manera me decían, tienes que primero ingresar. Entonces ingreso y, bueno, ingresé a una carrera que sí me gusta, ciencias de la educación, o sea, siempre me ha gustado la educación también, o sea, es algo bien interesante porque eh, las personas tenemos distintos intereses, demostramos, manifestamos. Entonces, algunos de ellos pueden ser opuestos, otros complementarios. Y entonces hago un año de ciencias de la educación y luego digo, no, yo voy a entrar a la Escuela de Artes Plásticas y me voy a inscribir. Y decido inscribirme. Y digo, voy a ir a pasar clases de artes plásticas en la noche. haces las dos carreras en uno. Hago las dos carreras en uno. ¿Y qué es lo que te inspira? ¿Qué inspira a Lucía para dedicarse a las artes, para seguir ahí, a pesar del no de Leer, los papás, ¿no? una vez que ya entro a la escuela, siempre me decían, no, o sea, vas a cumplir con tus obligaciones, organízate bien y todo ello, pero una de las cosas que me motiva es seguir aprendiendo, ¿no? Porque como
cuando uno visita una institución en la cual quiere cursar, ve hasta dónde puede llegar, qué puede hacer. Entonces me llamaba mucho la atención. Entonces digo, no, yo quiero cursar esto y a ver, me voy a organizar, voy a pasar clases en la universidad en la mañana, en la tarde, de acuerdo a mis horarios, y en la noche voy a pasar artes plásticas. Ya. ¿Y cuál es tu especialidad de vos? En mi caso, en artes plásticas es la pintura, ¿no? Ya. Principalmente he desarrollado o he estado trabajando más con lo que es el óleo, pero a lo largo del tiempo no ha sido la única técnica que he ido realizando, pero me he centrado más en lo que es pintura. ¿Y cómo es tu vida de artista juntamente con tu carrera paralela que es la educación, las ciencias de la educación? A ver, es complementaria. ¿En qué sentido? A ver, hay épocas en este momento bueno, en este momento la cuarentena es una época difícil para poder estar desarrollándose de una manera plena en el arte en algunos ámbitos determinados, ¿no? Por ejemplo, exposiciones que no sean en línea. Por ejemplo, dar clases presenciales no se puede en este momento, Sí. ¿no? Pero me interesó mucho poder trabajar artes plásticas con los niños. Entonces, una de las inquietudes que tuve mientras iba estudiando educación era cómo puedo ayudar a los niños en el mejoramiento de su motricidad fina, estimularles la creatividad a través de las artes plásticas. Ya, muy bien, excelente. Sí, ese punto de vista es bastante excelente. ¿Y qué repercusión tienen tus obras acá en Bolivia, en Cochabamba? A ver, yo pienso que bueno, en la actualidad me desempeño dentro del ámbito público, en un ámbito mucho más limitado, debido en esta época al trabajo que tengo en el ámbito de la educación. Entonces, eso ha limitado un poquito que yo pueda hacer exposiciones en estos últimos años, como hace unos años atrás que yo tenía en mente y decía, sí o sí, no puede pasar un año en el cual no pueda hacer una exposición y no pueda presentarme a concursos. Sí o sí tengo que hacer esto. Y tengo que también ver la manera de poder complementar la formación que he tenido. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que he estado haciendo, bueno, hace unos meses atrás, he estado realizando un dibujo para una publicación de la Facultad de Humanidades, ¿no? Del departamento, eh, del área de investigación, ¿no? Del centro de investigación. Entonces, ese es uno de los trabajos que he ido haciendo y salió publicado a inicio de este año, ¿no? Ah, Y wow. de esa manera he estado contactándome también con algunos otros docentes que alguna vez me han dicho, muy bien, quisiéramos que tú nos puedas facilitar una de nuestras obras o una de tus obras o qué propones para poder acompañar esta publicación. O dando talleres, por ejemplo, ¿no? Ujú. El último taller que he dado en base a artes plásticas ha sido a fin de año, no, ha sido en vacaciones invernales del año pasado. Ujú. Entonces trabajé en una institución en base a un proyecto que era estimular a los niños a través de el aprendizaje de una obra musical que se llama El Carnaval de los Niños. Entonces, en el área musical les enseñaron todos los aspectos vinculados a esta obra y lo que yo hacía es enseñarles a los niños a ilustrar, interpretar el contenido de esta obra. Ya, muy bien. Eh, ¿Qué opinas sobre las personas que tienen formación académica versus lo empírico? Formación académica en arte y Sí. lo empírico. A Ujú. ver, un aspecto bien importante es que el arte hace al maestro. Entonces, sí es necesario formarse,
en lo que es el aspecto teórico, por ejemplo, poder explicar tu obra, poder tener la información necesaria para poder abordar tu obra en un aspecto más profundo, por ejemplo, relacionado a lo que es la sociología, poder eh, mostrar que tu obra tiene un contenido profundo y necesitas formarte para poder expresar eso. Pero también he notado, o sea, hay mucha gente en nuestro medio que es empírica y realmente es digna de admiración porque lo que han aprendido lo han hecho a lo largo de las experiencias y las etapas que han desarrollado de arte en su vida. Y todo eso lo han aprendido de una manera teórico-práctica por sí mismos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se ha formado de esa manera, ¿no? Y entonces, hay algo bien importante que yo digo, que la capacidad no viene con el título. Eso es cierto. Entonces, eso es bien importante, o sea, a lo largo de nuestro caminar podemos encontrarnos con gente que tiene títulos de maestrías, doctorados, postdoctorados y todo ello, pero hay gente que también la vida lo ha formado, la práctica lo ha formado y tiene tanta capacidad que realmente merece títulos académicos, merece títulos honoríficos y es digna de admiración. Y la otra cosa también es cuando yo alguna vez desarrollaba una investigación sobre la formación artística y en gestión cultural de mucha gente que se desempeña en nuestro medio, me decían, yo me he formado en arte de manera empírica porque en el tiempo en que yo decidí formarme no había una institución determinada, una carrera determinada con los intereses en arte que yo tenía o en gestión cultural que yo tenía. Entonces, no quedaba otro camino más que cada uno buscar cómo poder formarse a través de viajes al extranjero, talleres, darnos modos. Sí. Pero es una historia bien interesante en nuestro medio ver esos casos. Claro, en Bolivia existe mucho de esos casos. Son señores maestros que tienen mucho que aportar, mucho que enseñarnos. Claro, en Bolivia existe mucho de esto, ¿no? Porque precisamente no se apreciaba, siquiera ahora las instituciones se han formalizado y demás, pero antiguamente no, ¿no? Entonces no había esto mismo, la Escuela de Artes Plásticas, cómo comienza, ¿no? Cómo es la historia de esto. Y, a ver, otra pregunta. ¿Consideras importante la implementación de las artes plásticas en los niños? Eso sí quisiera que me expliques como licenciada en Ciencias de la Educación, no desde ese punto de vista, no tanto ya como artista, sino qué tan importante es que los niños aprendan arte. A ver, desde mi punto de vista es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el arte, desarrollado en la disciplina artística que se aborde, desarrolla la sensibilidad de la persona. Y no nos olvidemos que es importante o es idóneo que esta sensibilidad pueda desarrollarse desde etapas tempranas. Tener un acercamiento temprano al arte no es importante. Uno es ese que despierta la sensibilidad. Dos, estudiar arte siguiendo la disciplina que uno desee, también le amplía la visión que tiene sobre la realidad. Cuando estudias arte, se amplía tu enfoque. Cuando haces arte, ves la realidad de otra manera y siempre puede complementarse con la carrera que estudies, por más que sea ciencia y tecnología, por más que sea medicina, la carrera que desees se puede complementar. Y más en los niños, en el sentido que el arte proporciona herramientas para que ellos puedan estimularse de distintas maneras. Si son las artes plásticas y las visuales, entonces podemos estimular su creatividad, que para mí es sumamente importante, es una de las capacidades que deberíamos desarrollar, más aún en estos tiempos. Necesitamos personas propositivas que puedan desempeñarse en el trabajo de una manera creativa, ¿no? Y también es el hecho de estimular
en la motricidad a los niños. Vemos, es muy, no sé cuán frecuente sea ahora, pero hace unos años atrás se veía también la dificultad de niños con, a ver, la dificultad de iniciar la escritura en un número considerable de niños. Es decir, que habían algunos papás que no le prestaban mucho interés a lo que es el taller inicial o la educación inicial, y de pronto lo pasaban como, o lo ponían al niño como un pasatiempo, como no necesita aprobar, entonces puede ir, no es necesario que cumpla con las actividades, no se tomaban en serio. Entonces llegaban a la escuela y se necesitaba iniciar o reafirmar el proceso de lectoescritura, y veíamos niños que tenían dificultades para agarrar un lápiz con firmeza. Sí, claro, Entonces, claro. sí, porque su psicomotricidad fina no estaba desarrollada adecuadamente, ¿no? Sí, Sí, entonces pasa eso. O sea, o sea, hay que quitarnos esa idea de que porque tiene el niño 6 años, está a la par de los demás. Si uno no estimula a los niños, no van a poder responder o avanzar al mismo nivel que otros que han sido estimulados. Entonces el arte es idóneo para esta estimulación. ¿no? De la psicomotricidad fina sí es bastante importante. Eh, la siguiente pregunta. ¿Cómo tú crees que ve al artista, que se lo ve al artista en nuestro país? A ver, hay distintas perspectivas, depende en qué ámbito. Si nosotros, por ejemplo, vemos las perspectivas que se tiene del artista en un ámbito de artistas que hacen arte, es diferente a un ámbito, por ejemplo, administrativo de algunas instituciones, Sí. ¿sí? En el ámbito educativo también, en el ámbito, a ver, en distintos ámbitos, ¿no? Eh, yo hice un sondeo de percepciones sobre arte y cultura en distintos sectores de Cochabamba, y podía ver eso, ¿no? Que todavía en nuestro medio estamos con prejuicios sobre el artista en sí, sobre el arte, ¿no? Entonces, de pronto reconocerlo como una persona que aporta a la cultura de una manera significativa, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezamos a revisar los presupuestos que a lo largo de estas décadas se ha dado a los gobiernos municipales y departamentales para invertir en todo lo que es cultura, vemos que es un porcentaje mínimo que no cubre todo lo que la población, lo que el departamento demanda, ¿no? Entonces, todavía tenemos sectores en los cuales se piensa que invertir en arte es un gasto insulso. Es bien complicado. A veces, muchas veces el artista es el incomprendido en la sociedad, porque de pronto también la visión que pueden tener algunas autoridades es que arte solamente es arte popular. Entender que solo el arte popular es arte, y creer que cuando apoyan al arte popular están apoyando todas las artes. No, el arte es bastante Entonces, amplio. el arte es bastante amplio. En las últimas décadas se han ampliado también las ramas del arte. Entonces, muchas veces también a los artistas se los ha coartado de algunas opciones por el hecho de no tener un título que los valide como artistas. Entonces, por ejemplo, alguien que sea empírico, que quiera hacer un curso de perfeccionamiento en el exterior y que sí le pidan un título, se ve complicado. Claro, el año pasado, por ejemplo, te comento, ¿no? Llegaron unas becas y necesitaba ser licenciado en artes para acceder a estas becas de afuera, y se fueron los de La Paz, ¿no? Porque era para cada departamento había una beca, y para Cochabamba no quedó nada. Precisamente por esto lo que tú dices, ¿no? Y cuando hay artistas empíricos que te pueden dar cátedra, ¿no? Precisamente Exactamente. por la experiencia que tienen, por el camino que ellos han recorrido, ¿no? Te pueden dar cátedra, y cuán merecido hubiera sido, digamos, para uno de estos artistas ir con esta beca que nosotros en Cochabamba lamentablemente perdimos, ¿no? Precisamente por no tener licenciados
en artes. Pero bueno, eso es algo que en Bolivia lamentablemente constantemente ocurre, ¿no? Otra pregunta, ¿no? Hoy en día, actualmente, ¿no? En este tiempo, para vos el arte es una profesión, un trabajo, un hobby, o sea, ¿qué lugar ocupa en este momento? A ver, tiene distintos aspectos. A ver, es una forma de vida, una forma de concebir también la realidad. Em, Se constituye en un trabajo en el momento en que se me presentan las oportunidades para trabajar en este aspecto. Desde ya en el trabajo que actualmente desarrollo, sí voy involucrando aspectos del arte. A mí me encanta hablar con mis estudiantes. Actualmente estoy trabajando con lo que es el área de lenguaje y comunicación en un colegio, Okay. pero para explicar todo ese contenido, siempre voy abordando aspectos artísticos. Entonces, es parte de mi trabajo y pienso que eso también hace que el estudiante pueda aproximarse un poco al arte sin que se dé cuenta también, implícita o explícitamente. Y ahí uno puede ver qué visión tiene la gente del arte. Y en educación veamos el contenido curricular que tienen, por ejemplo, las materias de música, las materias de artes plásticas. Si nosotros vemos en una malla curricular cuántas horas académicas tienen estas materias, vamos a poder ver que en muchas unidades educativas tienen la cantidad de horas normadas por el ministerio, eso es decir, Sí. que se va a pasar 2 periodos a la semana. Uh-huh. Ahora, Sí, sí. imaginémonos que esos periodos puedan obstaculizarse por un feriado, puedan obstaculizarse por alguna actividad extracurricular de la institución y de pronto quedan interrumpidas. Entonces, tienen una carga horaria menor cuando estimulan la capacidad de análisis, de reflexión del estudiante, de la persona. Y principalmente lo que es el desarrollo de la creatividad, ¿no? Las artes Exactamente. es lo que más desarrollan usualmente, ¿no? Eh, sí, yo he tenido esas experiencias de que se cortan, ya no puedes reponer las clases. Es lo que pasa en Bolivia. En muchos países, yo me acuerdo, tenía un estudiante que no me entendía, me decía, no hay de, me decía, no, profe, me decía, no, nos exige mucho, no estamos en la universidad, estamos en el colegio. Él fue a China con una beca y me dice, me acuerdo que habló para todo el colegio y dice, la profesora tenía razón. Él fue a Japón y decía, en Japón ocupan la mitad del tiempo en salas de arte. Y él trajo fotos de todo, ¿no? Dijo, porque el arte desarrolla la creatividad. Y me dice, tenía razón, profesora, pero no solamente es un poco la mirada de estar afuera y de apreciar el arte que lamentablemente acá nos falta todavía. Yo pienso que nos falta todavía eso, alimentarnos de eso, ¿no? De eso que es el arte. Otra pregunta, eh, con el arte, un artista que se dedique así al 100% con el arte, ¿puede mantenerse, puede sustentarse? ¿Tú te has Y podido sustentar? esa es una muy buena pregunta que yo también no solamente me hice a mí misma mientras estaba estudiando artes plásticas, también la he hecho hace algunos añitos atrás a personas que están consagradas en el arte en distintas ramas Uh-huh. y personas que trabajan en el ámbito de la gestión cultural y también he hecho esta pregunta a estudiantes de secundaria. Entonces he visto qué perspectivas tienen ellos y es interesante. A ver, en nuestro medio yo he visto la necesidad de poder desempeñarme en el ámbito educativo y artístico para poder sustentarme, ¿no? Entonces, pero tengo conocimiento de gente en nuestro medio que sí vive del arte, Uh-huh. pero también muchos casos de personas, artistas, tienen un trabajo complementario vinculado
al arte. Es decir, algunos de ellos, por ejemplo, trabajan enseñando artes plásticas, ¿no? Están desempeñándose en la docencia vinculados al área artística. Otras personas se dedican exclusivamente a la producción artística, ¿no? Pero yo veo que es sacrificado. Es sacrificio poder estar en esa posición, ¿no? Entonces he visto gente que sí vive vendiendo y promoviendo su obra, pero no son, yo podría atreverme a decir, no son un alto porcentaje de personas que lo hace, debido a que en nuestro medio hay situaciones que nos retan a poder buscar un trabajo complementario. En nuestros tiempos es difícil. Pongámonos a pensar en este tiempo de cuarentena y las personas que trabajan exclusivamente en la producción artística, ¿qué están haciendo en este momento? ¿Están Porque, generando recursos económicos? porque precisamente ahora no están consumiendo, o sea, si bien se está consumiendo a través de las redes sociales, a través de la música y demás, o sea, económicamente no se está percibiendo, ¿no? Exactamente, o sea, sí hay exposiciones virtuales, es verdad, hay eventos virtuales, pero estos eventos principalmente están promocionando la producción artística, pero no están vendiendo obras artísticas. No se está generando pues económicamente. No se está generando economía y es algo bien interesante porque los artistas son parte de un sector en el cual no se percibe una jubilación, no se aporta al fondo de pensiones, por ejemplo, para ello, no aportan, por ejemplo, o no reciben el beneficio de un seguro médico, eh, a menos que estén trabajando en alguna institución que los contrate o que estén como consultores o que sean contratados a un sueldo fijo, bajo esas modalidades, ¿no? Entonces, es un sector en esa parte que ante esta situación, ante esta emergencia sanitaria, puede estar en riesgo económico. Por ejemplo, una enfermedad, un accidente, eh, ¿qué seguro respalda al artista? Eso es cierto. ¿No? Sí, Entonces, en esta cuarentena sí, para muchos artistas, muchos amigos, muchos colegas que se dedican a la producción, ha sido difícil. Sí, yo he conocido, tengo muchos amigos que están en esa situación y es complicado, ¿no? Pero yo pienso que eso está pasando en todo el mundo, no solamente en Bolivia, ¿no? De parte de los artistas. Bueno, ahora, Lucía, vamos a ver tu obra. Vamos a empezar a explicar un poco tu obra, por favor. ya. A ver, este es un óleo sobre lienzo, se llama Vendedora de Maíz. Eh, Algo bien interesante que he utilizado para producir varias de mis obras es la fotografía como herramienta, como documento para poder producir. Es decir, sí se puede pintar al vivo, es verdad, pero hay, a ver, escenas o personas que no van a estar dispuestos a posártelo para que tú puedas pintar. Entonces ahí la fotografía de un día caminando por la plaza principal, eh, encuentro a esta señora que estaba vendiendo maíz, Ujú. me llama la atención y digo, la voy a fotografiar. Obviamente la tuve que fotografiar sin que se dé cuenta, porque ya me pasó alguna vez que debido a la creencia de que en la fotografía se queda el alma, entonces hay personas que no permiten que las fotografíes. Sí, eso es cierto. O porque dicen que las van a ir a en postales a otros países. También, entonces Sí, vi que hay ese recelo, ¿no? sí, Entonces hay escenas en las que sí o sí tienes que fotografiarlas y de esa manera tienes un apoyo para después poder producir y poder componer. Este es el otro caso, ¿no? Un día yendo por el mercado de Clisa, encuentro a un conjunto de floristas porque habíamos ido en un día de feria. Entonces me llamó muchísimo la atención los colores de las flores y las fotografié.
Y en base a eso empecé a trabajar esta obra. La siguiente vamos a ver. ¿Ya? Este es un retrato de una niña, me llamó mucho la atención. Eh, es también óleo sobre lienzo y de pronto un día mi papá me dice, ¿y por qué no pintas rostros de niños? A mí me llama la atención y me dice, a ver, te propongo, ¿por qué no? Me dice, y empiezo a pintar, a escoger las miradas de los niños, ¿no? Y Sí, de esa manera nace esta obra. ya, muchas gracias. A la siguiente. Ya, esta se llama La culpa es tuya. También es un óleo sobre lienzo y era bien interesante. Una anécdota muy bonita que tengo con mis compañeros de la Escuela de Artes Plásticas es la realización de paseos, ¿no? Por distintos lados. De pronto un fin de semana decían, muy bien, nos vamos a ir camino al Tunar y otro nos vamos a ir, no sé, a Sacaba, otro día nos vamos por tal lugar y por tal lugar. Y en una de esas me llamó mucho la atención, camino al Tunari, los árboles. Entonces empecé a fotografiarlos y al poco tiempo ocurrió un incendio en el Tunari. Y después de ese incendio ocurrió otro y sucesivamente, ¿no? Entonces eh, dije, voy a hacer una obra en la cual yo me puse a pensar y dije, ¿y qué certeza tengo de que los árboles que yo haya fotografiado todavía existan? ¿Qué pasa si alguno de ellos en estos incendios ha sido quemado? Entonces dije, a realizar un cuadro en el cual un hombre, una mirada, está viendo, o sea, una persona, por eso hay un ojo de una persona, está viendo a través de la humareda lo que ha incendiado. Y por eso se llama La culpa es tuya. Lindísimo el cuadro. Me parece muy interesante sobre todo lo que se sustenta, ¿no? Sí, Ahí tenemos otra obra. sí, es también cerca de la plaza principal de aquí de Cochabamba. Eh, Siempre me ha llamado la atención la mirada tierna, dulce, curiosa de los niños que están alrededor, ¿no? Muchos niños están, bueno, no en esta época, pero eh, están tocando su charango. En este caso, hoy en día creo que los niños charangueros están desapareciendo porque de pronto les están poniendo un radiecito con pendrive y ya bailan. Sí, U otros están agarrando el charanguito, pero como un adorno, eso es cierto. ¿no? Se está Entonces, perdiendo la cultura, ¿no? Del charango. se está perdiendo, ¿no? Entonces, me llamó la atención y dije, ay, un niño charanguero, pero se dio cuenta que yo quería fotografiarlo. Y entonces no me dejó fotografiarlo hasta que le pague. Sí, sí, ellos saben. ¿No? Y entonces de ahí alguien le decía, pero va a sonreír, sonreír, y el niño estaba medio que sonriendo. Y alguna vez me ha pasado eso, que de pronto quería fotografiar a una niña Ujú, que estaba yendo a recibir comidita, ujú. y de pronto se dio cuenta, obviamente el baldecito en que iba a recibir su ración estaba vacío. Ya. Acercó el baldecito a la cara y parecía cara de balde, ¿no? Entonces me pasó, volví a hacerme a las que no iba a tomarle la fotografía, soltaba el balde. Y otra vez me daba la vuelta y otra vez cubría. Sí, saben que pueden cobrar a Sí, través de eso. A mí me ha pasado en varios lugares donde viajaba, que los ya, chicos saben y ya te decían, me tienes que dar algo. No, no, no es gratis. sí. Sí, me han dicho eso, que alguna vez también donde hay, alguien contaba una anécdota donde hay el recorrido frecuente de turistas Ujú. extranjeros, los niños aprendieron a decir $1. Ah, sí. $1, ¿no? O sea, por la foto. Sí, sí, sí. Yo he ido a varios lugares. Este último estuve por Bolivia, ¿no? Viajando. Los chicos saben, en lugares más turísticos te cobran. No te van a dejar sacar una foto así nomás. Les tienes que dar algo, mismo la gente anciana. Sí, a mí me parece muy bien de la gente mayor, porque hay gente que realmente en provincias no tiene para comer, no hay agua y demás, que está bueno que sí se les dé, ¿no?
porque hay gente muy sacrificada, es nuestra gente. Eso Claro, ya sí, lo vi interesante en esto, o sea, hay personas que dicen, pero si el artista va a ganar con la obra que produzca, si es que, ¿qué va a pasar con la persona a la que ha fotografiado o a la que ha pintado? ¿Qué beneficios recibe? Entonces ahí también puede haber un tema para discusión, sí, es largo. ¿no? Entonces ahí se puede debatir a través de ese aspecto. Sí, eso es largo. Bueno, Lucía, muchas gracias. Ha sido un gusto hablar contigo. Y más que todo porque en el canal de YouTube tenemos muchos seguidores que son docentes, entonces yo creo que les va a servir mucho la explicación que has dado sobre cuán importante es que los niños no aprendan artes. No, Te muchas agradezco. gracias por la invitación. Eh, Realmente es muy bonito poder conversar acerca de estos temas, de lo que es arte, lo que es cultura, las percepciones que se tiene en nuestro medio, poder reflexionar en base a ello. Creo que la reflexión y la puesta en práctica de medidas va a hacer que realmente el arte y la cultura se consideren un capital social. Sí, eso es cierto. Bueno, Lucía, muchas gracias. Tu número telefónico, las personas que quisieran contactarse con vos, el nombre que estás en el Facebook, si tienes alguna otra cuenta en alguna otra plataforma. A ver, de momento el Facebook está a nombre de Lucia Palenque, simplemente así. Y después mi número es 769-59470. Ya, en Cochabamba, Bolivia es el número, para los que quieren hablarle por Exactamente, WhatsApp y demás. sí. Esta obra que está proyectada, tal vez aquí bueno, me equivoqué, no es óleo sobre Sí. lienzo, más bien es óleo sobre lata. Ah, Y ya. esta fue una obra ganadora del Mes de la Cultura San Simón en el Wow. año, no me, creo que era el 2011, creo, o el 2012. Ah, ya. Entonces, después salió en la publicación de una portada de una revista de humanidades en Muy la bien. Universidad Mayor de San Simón. Es una gran obra, entonces, una obra que ha ganado premios, Sí. ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias. Entonces, entre mañana y pasado ya va a estar en YouTube, donde nos siguen bastantes docentes y en las diferentes plataformas, ¿no? Sí, en la semana también muchos docentes entran a la página de lo que es ArtKids, entonces, si ustedes gustan, te pueden ubicar en el teléfono, en el Facebook. Muchas gracias nuevamente y muchas felicidades y lo mejor en tu obra, en cuanto a tu profesión y en cuanto el ser artista, ¿no? En Bolivia. Muchas gracias por la invitación, Aide. Y bueno, también deseo que a pesar de que estos tiempos difíciles de cuarentena han podido atar de manos en algunos aspectos a los artistas, que vengan tiempos mejores Sí, y que las instituciones también puedan apoyar mucho más al sector cultural. sí, eso es cierto. Necesitamos bastante apoyo. Bueno, Sí. chao, nos vemos. Vamos Chao, a Irene, ponernos a muchas activar. gracias. A vos.